Ahí en el programa tenéis Luis Enrique. No es Luis Enrique, es Luis Enrique. Luis García. García, sí, ¿no? Eso sí. Pues está muy bien, porque yo creo que... Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta que es la última mesa de esta Feria Norte Renovables que se celebra aquí en Avilés este año por primera vez gracias a la Cámara de Comercio. Este primer Salón de las Energías Renovables, del cual cerramos ahora el programa de mesas y ponencias después de 2 días, bueno, aquí habéis abordado en este tiempo cuestiones relativas a algunas de las energías renovables que están más en boga ahora mismo. Hemos hablado de fotovoltaica, de marina, de movilidad eléctrica sobre todo, pero no son las únicas energías como vamos a ver ahora. Ahora vamos a hablar de eólica, de microhidráulica y de biomasa. Su importancia la estamos viendo aquí en Avilés, por ejemplo, con la eólica, donde empresas locales participan en la construcción de los parques eólicos marinos, que son de los más importantes. Pero no es el único partido que podemos sacar estos grandes parques a la energía eólica. Y vamos a hablar también de la energía hidráulica a pequeña escala y de las calderas de biomasa que quizás muchos de vosotros tengáis en casa. Para hablar de estas 3 energías tenemos a 3 expertos. Tenemos a José Luis Suárez Sierra, que es gerente técnico de Sinfín Turbines, a Esteban García Pascual, del Departamento Comercial de Borneo Aerogeneradores, y a Luz García, gerente de Pellets Asturias. Y sin más, dejo la palabra ya a José Luis Suárez. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a estas horas, que no es fácil. Y bueno, vamos a intentar hacer una serie de presentaciones que bueno aporten algo y que por lo menos premiaros que habéis venido, pues que nos llevemos todos alguna cosa, ¿no? Entonces, bueno, a mí me toca hablar de la parte microhidráulica. Tenemos abajo un stand, el de Sinfín Turbines, que podéis luego visitar, y bueno, vamos a intentar centrar un poco, porque el tema hidráulico, pues bueno, es una energía renovable, pero ya muy clásica, muy tradicional, ¿no? De hecho, el tema, todo lo que es la revolución industrial por la parte eléctrica empezó en este tipo de centrales, pero hay un espacio que está sin promover, llamemos así, que son las micro y picocentrales, ¿no? Las grandes instalaciones con embalses que todos conocemos son las grandes y medianas centrales, las minicentrales, que bueno, se han hecho un montón de ellas también en los últimos 50 años, y después están esto que llamamos micro, que ahí ponemos inferiores a 100 kilovatios, pero bueno, realmente en una definición más europea sería inferiores a 200 kilovatios, y las pico, que ahí pone 10, pero bueno, que también hay autores que son debajo de 5 kilovatios, ¿no? Que ya es un consumo doméstico. Bueno, pues ahí es donde hemos identificado, o donde se identifica claramente que existe un hueco, donde bueno, no es fácil promover esos aprovechamientos que normalmente tienen un salto muy pequeño o muchísimo salto y nada de caudal prácticamente. Entonces, bueno, pues lo que es hacer una instalación para poder aprovechar esa energía a unos costes de mercado, pues es complicada, y no se puede hacer con las tecnologías tradicionales de turbinas, que son pues la Pelton, la Francis y la Kaplan, ¿no? Que son 3 tecnologías de turbinas ya muy clásicas, que se estudian en todas las escuelas de ingeniería y que bueno, tienen ya más de 100 años de antigüedad esa tecnología. Entonces, bueno, pues con este tema de la producción distribuida y de las renovables, se ha empezado a darle bastantes vueltas a cómo tienen que ser estas turbinas de bajo salto. Bajo salto, pues estamos hablando de 5 metros de salto, 4, 3, 2, ahí donde teóricamente debería ocupar una Kaplan, pero sin embargo no funciona bien, no llega. Alguna de esas que está promovida por ahí pues está parada porque bien se hizo porque había una subvención, pero después no es muy eficiente y demás, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay bastante innovación. Pasa un poco como los temas de eólicos, que imagino que hablarán luego, que los grandes pues son tripala, pero cuando vas a micro pues sí que hay bastante más innovación y se pueden hacer otro tipo de generadores, ¿no? Pues bueno, nosotros hemos cogido una tecnología que es la que veis abajo, la del tornillo de Arquímedes, que podéis ver unas maquetas en el stand, donde en su momento nos dimos cuenta de que si bien el tornillo de Arquímedes era
era una máquina ancestral inventada por Arquímedes para bombear agua. Si la poníamos a funcionar en sentido inverso como turbina, pues ofrecía unas prestaciones bastante interesantes que, bueno, luego intentaré ir ilustrando a lo largo de la presentación, ¿vale? Pero antes de seguir, bueno, también están las ruedas hidráulicas de por arriba, en medio, o las que fluyen por abajo, turbinas, bueno, siempre las Pelton o las micro Pelton pues están ahí, se pueden manejar, las de flujo cruzado o Banqui, las turbinas entubadas o turbinas tubulares, y después las Francis, ¿no? Las tubulares suelen ser Kaplan, pueden ser Francis también, pero bueno, las que veis a la derecha son turbinas Francis. Bueno, nosotros ya os digo, tenemos siempre este tipo de diagramas con el campo de aplicación, pero fijaros sobre todo en este gráfico, ¿no? Ahí tenemos para todas esas tecnologías. Fijaros en el que se ven los colores, sí, el que es el water wheel, la rueda hidráulica, que es la que va de color verde oscuro. Pues abajo tenemos el porcentaje de máximo llenado. Imaginaos una rueda hidráulica que todos las conocemos, tiene unos cangilones, ¿vale? Pues el porcentaje llenado es lo llenos que va a cada cangilón, ¿vale? Yo dimensiono una turbina de estas y tiene un volumen máximo o un caudal máximo a cada velocidad que puede turbinar, porque si no desborda, ¿no? Entonces tienen una ventaja, te ofrecen un plano de rendimiento muy interesante, ¿vale? Prácticamente desde un 10, un 20% del llenado mantienen una eficiencia hidráulica constante, ¿vale? Eso es difícil de conseguir con las tecnologías clásicas de turbinas, salvo que se implementen mecanismos de velocidad variable o álabes regulables o algún tipo de mecanismo que se adapte a esa fluctuación, ¿no? Y en el tema del tornillo de Arquímedes, que lo veis ahí en línea roja, pues bueno, presenta curvas muy parecidas a esa que señalamos, es decir, prácticamente desde un 15-20% hasta el 100% del llenado presenta una curva de rendimiento que, bueno, se adapta muy bien a la fluctuación, y eso le da una ventaja bastante importante, ¿vale? Tenéis que entender bueno, para ir introduciendo un tornillo de Arquímedes, imaginaros una rueda hidráulica que la cortamos y la estiramos en desarrollo helicoidal, pues funciona prácticamente de la misma manera, ¿vale? Luego tengo algún esquema por ahí, lo veremos. Bueno, identificamos esta tecnología y, bueno, hemos constituido Sinfín Turbines con la idea de promover los aprovechamientos microhidráulicos con esta tecnología, acompañado de alguna otra turbina cuando el tornillo no es la opción más adecuada. Y básicamente, bueno, nos centramos en la prospectiva, en la búsqueda de emplazamientos, el desarrollo de ingeniería, la tecnología de turbinas y después, que insistiré en la presentación, el uso de esa energía en microredes, ¿no? Que es donde estamos viendo que puede ser un futuro interesante para todos estos aprovechamientos, sobre todo con la llegada del coche eléctrico, como viene ahí. Estamos promoviendo en Torrelavega, en la fábrica de Solvay, con el agua de planta, hay un salto de 2 metros de altura y 5 metros cúbicos de caudal. Eso da para instalar 2 máquinas de 35 kilovatios cada una, y bueno, hemos pedido un proyecto retos que nos han concedido, en el cual vamos a montar un punto de recarga de vehículo eléctrico, una carga rápida. Entonces, utilizar los renovables para este tipo de aplicaciones, bueno, no deja de ser un proyecto demostrador que no es comercial, pero sí que le vemos cierto interés a futuro, ¿no? Bueno, esta es la instalación que os decía de Solvay, ¿vale? La tendremos en marcha, tenemos que tenerla para diciembre, instalada y en marcha. Están ahora las máquinas en construcción, toda la obra civil está hecha y, bueno, vamos a darle bastante repercusión porque es la primera instalación de España de este tipo conectada a red y, bueno, inicialmente la vamos a conectar con Viesgo, ya hay el contrato de venta eléctrica, y después en 2 años se hará el desarrollo de la hidrolinera, llamemos así, ¿no? Bueno, pues esto, si estáis atentos a nuestra web y a redes, pues veréis, montaremos vídeos divulgativos y bueno, estáis invitados todos a visitarla en cuanto esté operativa. Vale, bien, comentaba antes, otras turbinas, utilizamos el hidrotornillo que llamamos nosotros como, digamos, como elemento principal, base de
de la propuesta que hacemos de aprovechamiento, pero en estos años que llevamos funcionando por ahí, desde la fase investigadora hasta hace año y pico hemos empezado la fase comercial, cuando estudiamos un emplazamiento de estos de bajo salto, nos damos cuenta que, bueno, de cada 10 que estudiamos, en 4 o 5 encaja perfectamente esta máquina, pero hay otros 50% que nos perdemos. Entonces lo estamos complementando con una turbina de flujo cruzado, de diseño propio también, o una turbina Banqui tradicional, pero bueno, que sí que es una turbina que puedes construir tú de calderería. Y bueno, esto no lo he dicho antes, el modelo de negocio que tenemos somos diseñadores y fabricantes directos de la turbina. No pasa como en otro tipo de aprovechamientos como minis y tal, que bueno, pues una ingeniería desarrolla el proyecto y se compra la turbina a un turbinero y se instala, ¿no? En este caso, en los micros, los números no salen. Tienes que ser prácticamente con el proyecto, va el diseño de la turbina a medida, y igual que se hace la obra civil, se hace la máquina, ¿no? Y bueno, pues hacemos una ingeniería llave en mano de esos microaprovechamientos, ¿no? Pero bueno, hemos visto el complemento en turbinas de flujo cruzado y en las PATs o patas a turbine, ¿no? Que es bombas funcionando como turbinas, que es una tendencia de investigación que hay por ahí, que bueno, dado que una bomba es una máquina ya de producción industrial seriada y de bajo coste, coger la bomba, hacerle los cambios en taller oportunos y ponerla a funcionar como turbina, pues igual no te da un gran rendimiento o el mejor, pero sí que te da un rendimiento adecuado a los costes en los que eres capaz de poner esta tecnología a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, pues es siempre una opción que está ahí y que en un 20% de los aprovechamientos posibles, pues puede que sea la mejor decisión, ¿no? Bueno, os cuento un poco cómo estamos pensando nosotros las cosas. Esta es un poco la instalación base, ¿vale? Tiene la ventaja de que básicamente aprovechas saltos existentes, azudes, saltos naturales con una obra civil mínima, que es hacer un canal semicircular. Llegas con la máquina y prácticamente es posarla, ¿vale? No es una turbina atmosférica, no hay presurización y por lo tanto una obra civil muy sencilla, ¿vale? Gira a pocas vueltas, entre 30 y 40 vueltas, luego necesita una tapa multiplicadora importante, pero bueno, es algo que es una máquina de mucho par y poca velocidad. Y la principal ventaja, bueno, sabéis que estas como bombas se utilizan, no es lo mismo turbina y bomba, hay que cambiarle los álabes, hay que hacer ahí un tuneado, porque no proyectar una bomba no es lo mismo que proyectar una turbina, pero bueno, el principio es el mismo. Entonces, de alguna manera sabéis que como bombas se utilizan, por ejemplo, las depuradoras para elevar en el tapo primario agua que tenga restos en suspensión. Entonces, bueno, no es una bomba, no es una turbina que necesite un sistema de limpiarrejas sofisticado ni automático, es decir, se hacen una reja de gruesos y ya está, no hace falta mucho más. Luego, no tener limpiarrejas la hace muy competitiva contra otras propuestas. Desde que estamos con esto a mí me llegan vídeos de muchísimas propuestas. Es que hay una microturbina que ofrece un alemán, no sé qué tal. Bueno, yo siempre les hago la misma crítica. Hay que poner un limpiarrejas automático, con lo cual eso te grava muchísimo la inversión en pequeñas potencias, y además puede que no sea, y casi nunca lo es, fish friendly, que se llama, esa etiqueta de amistoso con la fauna, ¿no? Aquí si un pez entra y esa demostración está hecha y se puede hacer cuantas veces se quiera, baja sin ningún problema. Si entra despistado, no sube, nunca tiene un efecto llamada, y Confederación y demás nos obliga a poner una escala de peces si no la hay, porque el efecto llamada hay que responder y que puedan subir por la escala. No sube, pero sí baja. Y sin dañarlo en ningún momento, por esto que os digo, gira 40 vueltas, 30 vueltas los más grandes, y por lo tanto eso no provoca ningún daño sobre los peces. Luego tiene ese carácter internacional de fish friendly, y yo creo que es la más amistosa con peces de todas, ¿no? Entonces, bueno, esta sencillez constructiva es lo que la hace competitiva, ¿vale? Básicamente una instalación de 100 kilovatios al precio de pool de energía tiene un retorno de inversión, dependiendo de la obra civil, entre el cuarto y el sexto año, y eso es negocio, ¿vale? Eso está bien, sin subvenciones, ¿de acuerdo? Directamente a pool. Si consigues utilizar esa energía en una microred, claro, no estás amortizando contra el pool, sino contra el precio de compra de la energía de su usuario, con lo cual el retorno a la inversión es bastante más rápido, ¿vale? Si hacéis el análisis de
estos análisis financieros que Renovables estamos todo el día haciendo y tal, pues es difícil encontrar esos números, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues tiene una eficiencia que veis ahí hidráulica del 90% hidráulica, hay que meterle otro 0,9 mecánico y hay que meterle otro 0,9 de la electrónica de potencia, te acabas en un 0,70, 0,75, calculamos con un 0,72 normalmente y estamos ahora en un proceso de investigación para meterlo en el arco entre 0,75 y 0,80 de rendimiento total de agua cable, ¿vale? Bueno, no está mal, ¿vale? Y bueno, es una de las cosas que la hace, dices, bueno, pero una turbina en el punto de funcionamiento de las buenas de otra tecnología te da rendimientos del 80 para arriba. Bien, pero esto tiene una ventaja. A ver, sabéis que un solar tiene 2.000 horas más o menos equivalentes de producción al año, que es, bueno, pues a plena potencia, las horas al año que saco si hago la división, ¿no? O el factor de planta que llaman. Un eólico bueno de los parques, pues 3.000, dicen los mejores 4.000, vale. Y una hidráulica, las grandes presas iniciales que se hicieron pues en los primeros momentos, época de Franco y demás, pues tenían 4.000, 5.000 horas, después fue bajando y las hay, bueno, de 4.000, de 3.000. Lo bueno de esto es lo pones en un río, como puede ser aquí el Nalón, por ejemplo, que trae pues 30 metros cúbicos, 20 metros cúbicos y te traes 1, 2 o 3, o sea, realmente los puedes detraer todo el año, básicamente, mientras dejes pasar el caudal ecológico, con lo cual, ¿cuántas horas sacas? Todas las del año, si quieres. Hacemos el cálculo anterior que os dije de retornos de inversión entre cuarto y sexto año, es suponiendo 6.000 horas al año, que mal se tiene que dar para que no saque 6.000 horas al año equivalentes. Entonces, eso es lo que hace la tecnología muy viable, el número de horas de producción al año que tienes, ¿vale? Concretamente el proyecto de Solvay, con el estudio hidrológico encima de la mano, salen 7.230 horas equivalentes al año a la plena potencia de 75 kilovatios, ¿vale? Entonces, bueno, eso hace que los retornos de la inversión sean bastante buenos, bastante buenos. Bueno, pues la clave, os decía antes, imaginaros para entenderlo que cogéis una rueda hidráulica, la cortáis y la estiráis en un desarrollo helicoidal. Bueno, una rueda hidráulica, sabéis que lo de las turbinas es como, bueno, o sea, ¿podríamos turbinar 200 metros de salto con una rueda hidráulica? Sí, cogéis una noria tipo el London Eye y se hace, pero claro, eso es una barbaridad cuando existe otra tecnología más chiquitita que hace lo mismo, ¿no? Alguien me decía alguna vez un ejemplo como de los barcos, ¿no? Inicialmente a los barcos se les ponían, bueno, pues nada, remos, ¿no? Y empezaban a poner remos, salieron unas galeras enormes. A alguien se le ocurrió, oye, pon una vela, pum, se hizo pequeño para hacer lo mismo, ¿no? Después empezamos a hacer velas, y salió el galeón, apareció el vapor y pum, se volvió a hacer pequeño. Después creció el de vapor, apareció el diésel, volvió a ser pequeño. Entonces, algo parecido, es decir, cualquier turbina teóricamente podría hacerlo todo, pero te pueden salir una desproporción geométrica sin sentido. Entonces, la turbina más apropiada es aquella que, bueno, dentro de unos costes y de unos tamaños, pues pueda turbinar un rango de saltos y caudales, ¿vale? Entonces, bueno, en saltos inferiores a 5 metros y caudales cuanto más mejor, porque las máquinas se pueden poner en paralelo, ponerlas en serie, si tengo 5 metros y pongo en serie y pongo otros 5 metros, pues ya igual te sale mejor una Kaplan, ¿vale? Y ya dejas de ser competitivo. El problema de una Kaplan es que necesita obra de presurización hidráulica, eso implica entubar, implica cámara de carga, implica tubería forzada, aunque no es muy larga, pero bueno, encarece las cosas, pero llega a un salto donde ya no es competitivo, ¿vale? 20 metros, poniendo por ejemplo 4 tornillos, pues no tiene sentido. Una Francis lo va a hacer mucho mejor, pero de 5 metros para abajo y cuanto más caudal mejor, es difícil competir con esta máquina por esto, porque es de obra muy sencilla, es amistosa, digamos, a los efectos de la evaluación ambiental, es robusta, permite, bueno, pues que hay restos flotantes, pues bajan sin ningún problema, no te produce una rotura de la máquina y saca muchas horas al año, por su carácter micro, todas las micro, esto no es del tornillo, todas las micro pueden sacar muchas horas al año, ¿vale? Bueno, os decía, cogemos, la estiramos una rueda
y tenemos un desarrollo helicoidal que es lineal con una integración mucho más sencilla, ¿vale? Es mucho más fácil integrar un tubo en algo que andar integrando una ruedona grande, ¿vale? Y bueno, más que cuando nos pusimos a desarrollar esto en la universidad, más que la imagen de la rueda, es más bien un elevador de cangilones, ¿vale? Porque según se van llenando el espacio entre álabes, funciona a radio constante. Entonces, el símil hidráulico, es decir, cada tornillo tiene un elevador de cangilones equivalentes con el que puedes calcular la potencia y demás. Es más la visión que hay que tener de cómo funciona la máquina. Y los 3 rendimientos que os decía, ¿no? Un hidráulico del 90, un mecánico del 90, bueno, son números redondos, estos sabéis que se mueven un poco, y un eléctrico del 90, te da un 72% total, que no está nada mal, ¿vale? Bueno, la clave para subir el rendimiento volumétrico hidráulico, pues la holgura y saber hacer. Pasa que, bueno, hemos descubierto que sí que hay unas holguras entre la carcasa y el álabe que te penaliza mucho el rendimiento, pero llega un momento a partir de un valor que ya no vale la pena el esfuerzo de hacer esa holgura más pequeña porque no consigues un ahorro significativo, ¿no? Bueno, pues estos son las claves de esta tecnología, el saber, digamos, reglar bien a nivel de ingeniería todos esos parámetros para hacer una máquina que puedas meterla próxima a ese 75 el rendimiento o superior si puedes, ¿no? Bueno, tiene 3 zonas básicamente, una zona inicial donde se produce lo que llamamos nosotros un bypass inferior. Cuando la tienes en laboratorio y empiezas a abrir agua en un sistema de bombeo, ves que fluye y que no la mueve porque en las holguras se cuela todo. Hay un momento que arranca y tiene una subida muy rápida de rendimiento, mantiene un plano bastante, esta es una curva experimental real, mantiene un campo bastante, bueno, un poco alisada, ¿vale? Mantiene un campo bastante constante entre el 20 y el 90%. ¿Y por qué cae? Bueno, pues porque por el arrastre al dar vueltas llega un momento que también se produce un bypass superior. Cuando va muy lleno ya el agua nos bypassea y ya no sé, es como si tenemos una rueda hidráulica y estoy echando más agua de la cuenta y desborda el vaso o el cangilón, pues pasa lo mismo. Entonces tiene el óptimo en el 90%, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco lo que, sabiendo esta curva característica de la máquina, pues ya se establece el mecanismo de control más adecuado. Y así es. Bueno, instalación ideal, esta que veis aquí, ¿no? Está en Alemania, es una con la que hemos aprendido, es de uno de nuestros socios, bueno, está vinculado, y unos socios chilenos que tenemos, y bueno, pues ahí veis 2 máquinas en paralelo, que es un poco la instalación que hemos intentado reproducir aquí en la fábrica de Torrelavega, de Solvay en Torrelavega, con la idea de que, bueno, si hay algún problema, paras una máquina, funciona otra y siempre puede estar produciendo, ¿vale? Tenéis una central antigua y como pues en paralelo de Kaplan pues se decidió repotenciar o más bien sustituir por estas 2 máquinas. Ahí hay 240 kilovatios instalados entre las 2 máquinas, ¿eh? Bueno, y cosas que estamos haciendo. Pues os cuento, esta es la obra de Torrelavega, veis la obra civil hecha, son fotos de finales de agosto. Bueno, los tornillos no están todavía, pero llegarán ahora en diciembre y bueno, os animo a que nos vayáis siguiendo en redes y demás, porque bueno, yo creo que va a ser un tema interesante de seguir y de ver, ¿no? La idea es, bueno, está conectada con Viesgo, ya está todo el tema arreglado, nos falta solo que hablaré al final de todo el tema de problema de permisos y demás. Hay un tema de proyecto de control de caudales que estamos discutiendo matices y demás, pero bueno, en principio con la producción directa red al pool, esta instalación retorna la inversión, no llega a 100 kilovatios y con lo que hubo que hacer de obra civil un poco más de la cuenta en el año 7, entre el 7 y el 8, pero bueno, decidimos acometerla igual porque bueno, es la primera y es un elemento de venta importante. Además teníamos la concesión, que es un problema conseguirla y bueno, pues se ha activado de esa manera. El tema de poner una microred de autoconsumo allí, pues lo vemos muy interesante. Nos han llegado a proponer hasta minar bitcoins, ¿no? Meter allí contenedores con los minadores y alimentarlos directamente y tal. Bueno, es que aparecen cosas de todo tipo. No penséis solo dar luz a las casas. Ahí hemos hablado con
gente en Luarca de ganaderos que dicen las ordeñadoras de las vacas consumen lo que no está escrito, entonces poder hacer una microred de ordeño pues es muy interesante, no sé, hay múltiples aplicaciones, siempre que podamos hacer cualquier renovable, aplicarla en microred con una carga local, pues claro, la amortización te sale mucho mejor, como es obvio. Vale, ¿qué tiene esta hidráulica en relación a las otras renovables? Pues el carácter de estabilidad y la cantidad de horas que producen, ¿vale? Igual que, bueno, el solar y el eólico pues están ahí y se están implantando y desarrollando mucho, pero tienen el carácter fluctuante, que una hidráulica pues puedes tener los meses malos, pero si esta semana voy a tener los 75, los tengo día y noche y los tengo toda la semana, es mucho más predecible y menos fluctuante, ¿no? Entonces, bueno, la idea de poner un punto de carga, una estación de servicio base hidráulica en Solvay, pues es algo que está ahí y que esperemos ver funcionando pronto, ¿no? Esto os invito a visitarlo en el Jardín Botánico la semana del 12 de noviembre, la Semana de la Ciencia. Vamos a instalar una microred, ahí veis la maqueta que la tenéis abajo en la Escuela de Politécnica de Ingeniería, está esta maqueta porque es un proyecto de la Escuela de Ingenieros. Bueno, se está construyendo ahora este tornillo de aluminio, es de 1 kilovatio, este es pequeño, se está construyendo aquí en Avilés, en Taima, ¿vale? Estará listo para esa fecha y bueno, en lo que es la zona de Laguna Real Alusim va a instalar unos paneles solares. Tenemos del Departamento de Fluidos de la Universidad que van a instalar un eólico tipo Savonius porque hay muy poca velocidad de viento ahí y el tornillo de 1 kilovatio. Y la idea es colocar unos equipos de ultrasonidos flotando como boyas en la laguna para hacer una barrera sónica para el crecimiento de algas en los meses donde, bueno, este problema aparece, ¿vale? Se generan unos ultrasonidos de una determinada frecuencia y evita que las algas pues suban a hacer fotosíntesis y bueno, es un tema interesante, nos gustó mucho por el carácter de microred, de muy poca potencia, porque hablamos de menos de 1 kilovatio en cualquier caso, pero sí que es un ejercicio interesante el ver cómo conjugas la hidráulica, le da una base a las otras dos renovables y en todo momento, o bien solar, o bien eólico, o bien hidráulico, están trabajando conjuntamente para una función, ¿no? Podría ser esto, podría ser mover unas compuertas, podría ser dar alimentación a unos dispositivos remotos, o sea, son cosas, microredes más sencillas que se pueden hacer. Pues bueno, este es el principio, tenéis el cartel abajo, en la Escuela Politécnica, en la EPI, y podéis ver allí la maqueta y la idea que hay, y os invito a visitarlo esa semana. El tornillo experimental con el que desarrollamos el tema está instalado en Cangas de Onís. Es esa foto que veis abajo en el Hotel Rural Cuevas. Ese lo podéis visitar si vais por allí. Ahí veis la cuadra, veis el molino antiguo y lo que hicimos fue pues de alguna manera poner en paralelo al molino una máquina de 5 kilovatios, ¿vale? Ahí hay un salto de 3,2 metros y un caudal de concesión para el molino de 170 litros segundo. Entonces se llevó todo el proceso de concesión y bueno, ahora con la nueva ley esos 5 kilovatios ya los podríamos enchufar al hotel. Lo que pasa que bueno, como es un proyecto experimental no se puede tener, y financiado por I+D, no puede tener digamos su retorno comercial y es demostrador. Entonces aquí queremos hacer un proyecto que es instalar una bomba de calor geotérmica de estas de circuito abierto, que además es concomitante el funcionamiento, porque cuando tienes agua porque está funcionando el tornillo tienes el foco frío perfectamente, y entonces es una bomba de calor de esas, tiene un COP muy bueno de 5, entonces 5 kilovatios térmicos 5 eléctricos los vuelves 25 térmicos y parece una buena jugada, ¿vale? Entonces sí lo vamos a hacer. Estamos buscando allí con los líderes y tal algo que nos ayude un poco financieramente para poder acometer en el hotel. Es decir, vamos a hacer una microred térmica, bueno, vamos a hablar de microredes energéticas, térmicas o eléctricas, y bueno, puede ser un buen proyecto demostrador para que se vea, ¿de acuerdo? Es visitable, ¿eh? Los dueños de hotel son Claudio y Patricia, si vais por allí y decís que nos conocéis, os lo enseñan todo, ¿vale? Está totalmente operativo, ¿vale? Y este fue con el primero real, y la primera instalación de España experimental es esta también, ¿eh? No, lo reivindicamos en su momento en la inauguración y nadie nos dijo nada, luego será la primera, dijimos, ¿eh? Nadie protestó por la red, ¿vale? Luego podemos decir que es la primera, ¿vale? Y con otra idea
con los regantes en Álava, por una gente que conocemos en La Rioja. Toda esta gente, con el agua poco podemos hacer, pero los regantes les dejan hacer lo que les da la gana. Bueno, hacen balsas a cota 100 y de alguna manera, claro, ellos están regando pues 3 meses al año, 2 meses al año desde esa cota elevada, ¿no? Entonces, bueno, están implantando ahora bombeos solares, todos ellos, que además tienen muchas facilidades para su implantación de bombeos solares. Entonces, joder, les dijimos, tenéis una pila, tenéis una batería ahí, todo el año tienes un agua a cota 100 y la idea que tenemos parece que empieza a entrar, parece que no lo sé, esto habrá gente que sepa más que yo, el vehículo eléctrico agrícola, es decir, un tractor, ponerle baterías es mucho más fácil que un coche porque de hecho ellos las ruedas las lastran con agua para que no tal, entonces meterle carga de peso a un tractor no es ningún problema, con lo cual si empiezan a entrar vehículos agrícolas de movilidad eléctrica, tener un punto de carga ahí para el laboreo, para la siega, para lo que sea, es interesante. Bueno, pues os voy contando y compartiendo ideas que bueno, a lo mejor tendría que guardarme un poco más, pero yo creo que hay que contarlas porque yo creo que las aplicaciones es bueno que las veamos todos, ¿no? Esta es la rueda del Botánico de Gijón, que la hemos rehabilitado nosotros, que tiene una bomba ahí ancestral que bombeaba agua a la finca de la isla y demás, y uno de los proyectos que va a haber el año que viene también, con una ayuda del Ayuntamiento de Gijón, es ponerle un pequeño generador para la carga de equipamiento de jardinería, bien sopladoras de estas de hojas o bien siega que puedes tener allí, o bicis eléctricas podría ser, porque hay muy poca potencia. Poner la batería, cargas el dispositivo y puedes pues hacer el trabajo que tengas que hacer. Es un tipo de movilidad también, ¿no? Herramental de trabajo, pues es una manera de meter también la movilidad en este tipo de cosas. Y bueno, insistiros en esto, ingeniería, tecnología y sistemas, ¿no? Los sistemas, las microredes, o sea, el tema no creo que sea solo las máquinas que capturan esa energía, como pueden ser los eólicos, como pueden ser estas turbinas, como puede ser solar, sino el hibridarlos todos con un respaldo si hace falta, pero a ser posible que no tenga respaldo para que sea realmente renovable, y el pensar el uso de las cargas a las que vamos a alimentar, porque ahí es donde el número, hablando ya de negocio, te sale mucho mejor, ¿no? Y bueno, esa es una conclusión, y otra que no he insistido mucho a lo largo de la presentación, pero tengo que decir, todo el tema de permitting, ¿no? Todo el tema de poder hacer esto es terrible, absolutamente terrible. O sea, este es el know-how, ¿eh? La turbina, el know-how es saber hacer esto. O sea, es complicadísimo. Poder tener una concesión de aguas aquí, pues si vas a cualquier río que veas un salto y no la tiene, con suerte, y si la consigues, 5 años. 5 años de tramitaciones. Nosotros Solvay lo hemos conseguido en 2 años, porque ya era agua de planta, de proceso. Tenían los 5 metros cúbicos y lo único que hubo que hacer fue pedir un cambio, una compatibilidad hidroeléctrica y tal. El molino de su Cuevas en Cangas de Onís, pues porque lo mismo, tenía la concesión viva del molino, aunque no molía nada, pero la gente no la quiere perder, entonces hubo que pedir, bueno, con sus avatares, que hubo unos cuantos, ¿vale? Es difícil. Entonces este es el tema, y te dan un tratamiento a este tipo de tecnologías como si fueras 5 megavatios, ¿vale? Como una mini, claro, no tiene nada que ver. Y bueno, sabéis que está todo el tema de la confederación, de la concesión de aguas, que tengo que decir que si bien es difícil y bueno, son organismos que quizás ni tienen algo más de agilidad, pero o sea, si metes los papeles bien te la acaban dando, ese no es el problema. Tenemos mucho más problema con medio ambiente, ¿vale? Sobre todo cuando tiene que ir a Madrid, y bueno, pues es que funcionan así. Yo lo siento si hay alguien, pero bueno, la crítica ahí está. O sea, te van leyendo el proyecto, encuentran una coma que no les gusta, te lo devuelven. Es que falta una coma aquí. Y dices, vale, 6 meses, viene para acá, pones la coma, lo devuelves, es que la página siguiente falta otra coma, ras, y estás así. Y dices, hostia, no podías hacer un documento de subsanaciones y lo hacemos todo de golpe. Pues no se puede, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos ese problema, ¿vale? Lo digo abiertamente, y si a alguien le parece mal, discutimos luego, pero es así, ¿vale? Entonces, es un problema. El tema de permisiología, que dicen en Chile cuando les hablé de esto, permisiología, es un problema enorme en el tema de aguas, ¿vale? Por tal como están reguladas. Y es la barrera que hay en este momento para poder hacer esto, por la cantidad de saltos pequeños que hay, son infinitos. Tienden a infinito, vamos a decir, ¿vale? Y nada, pues oye, espero que os haya sorprendido un poco, por lo menos, ¿vale?
Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Y si en Sinfín hacen microcentrales hidráulicas, en Bornay hacen microaerogeneradores. Ellos llevan desde los años 70 trabajando esta energía eólica de pequeño formato para todo tipo de clientes. Y ahora, del Departamento Comercial, Esteban García Pascual, si es capaz de meter el pincho, nos va a contar un poco qué es lo que hacen en su empresa y cómo funcionan estos aerogeneradores mínimos, de pequeño formato, hacia dónde hay que mirar y para quién están trabajando ahora mismo. No hace falta. Es que antes también ha fallado. Perdón, si podría bajar un poquito la luz, es que no se ve bien. Es una pena. Perdón. Se podía. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Soy Esteban García, vengo de Bornay Aerogeneradores. Somos una empresa de Alicante que nos dedicamos desde hace ya 50 años a la fabricación de aerogeneradores de baja potencia. Al margen de eso, también distribuimos material fotovoltaico, todo lo que englobaría el total de una instalación de energías renovables. De todas formas, básicamente esta tarde me voy a centrar en lo que son los productos que nosotros fabricamos. Con el fin un poco de, digamos, que adaptarme a todos, porque me imaginaba que habrían asistentes de todos los perfiles, instaladores que han instalado eólica, instaladores que no, estudiantes. Entonces he intentado adaptar todo a un formato para que en la medida de lo posible el que sepa entienda todo lo que Bornay hace por mejorar esta técnica de la eólica, y el que no, pues bueno, que conozca un poco más todo lo relativo a ella. Entonces, aquí tenéis los 3 aerogeneradores que ahora mismo fabricamos, que sería el modelo Win, es digamos que lo más novedoso. Esto ha llevado 8 años y medio de desarrollo, junto con universidades y demás entidades, hasta que en 2017 por fin lo lanzamos. Y bueno, es un poco complicado resumirlo en más o menos media hora, pero bueno, voy a explicaros lo que considero que es más importante. Dentro de estos 3 modelos, con solamente 2 controladores, o bien un interface o bien un regulador MPPT, dependiendo de cada instalación cuál sea, si iría a conexión a red o iría a una fuente de baterías, pues con estos 2 controladores digamos que podemos realizar múltiples tipos de instalación. Dentro de la carga de batería, pues para los 3 voltajes normales, 12, 24 y 48, y después para la conexión a red, pues ya digamos que tendríamos un abanico un poco más amplio, combinándolo con diferentes productos. ¿Qué paso más hemos dado esta vez en relación a modelos anteriores? Pues bien, un poco lo que venía comentando, con esos 3 modelos, el 13 Plus con kilovatio y medio de potencia, el 25.2 con 3 kilovatios y el 25.3 con 5, pues con un solo alternador hemos mejorado costes, adaptándonos un poquito a lo que también el mercado demanda, que es bueno, bonito y barato. Entonces, teniendo un único alternador, mejoras costes, tienes una eficiencia de arranque mejor, y sobre todo lo que hemos querido centrarnos en la evolución de este aerogenerador es más que en la potencia, digamos que en el control sobre la máquina, con otros componentes que ahora iremos viendo también. Primero vamos a hablar del MPPT. Es un dispositivo para carga de baterías y se puede fabricar a 12, a 24 o a 48. Como veis en la imagen, ya incorpora una pequeña pantalla táctil a color, lo cual evita
tener que hacer configuraciones básicas con un ordenador y ya logrando hacerlo directamente desde el propio equipo. Tiene también la aplicación, que esto es algo en lo que hemos peleado mucho, para diferentes tipos de batería, o bien AGM, o bien litio, o bien en gel, abiertas, sin mantenimiento, es decir, prácticamente todas las baterías que hay en el mercado. Otro tipo de aerogeneradores, o los propios nuestros anteriores, sí que tenían esta limitación, con lo cual restringías un poco más el aplicar un aerogenerador a una instalación. En el caso opuesto a la carga de baterías tendríamos el interface WinPlus, que sirve para conexión a red, que me imagino que si estuvisteis también ayer en la ponencia de por la tarde, pues es un poco lo que está más en boca de todos, con el cambio de normativa, etcétera, etcétera. Entonces, con un solo interface podemos lograr un bombeo de agua en continua, en alterna, conexión a red directamente para una vivienda, para una empresa, etcétera, etcétera. También podemos alimentar directamente motores y torres de telecomunicaciones. Entonces volvemos un poco a lo de antes. Con un solo aparato podemos utilizar y también reutilizar un aerogenerador en el modo caso que necesitemos. Hemos desarrollado el emplazamiento, que esto es un poco complejo de explicar, pero bueno, a grandes rasgos sería, digamos que un poco la preventa de estos aerogeneradores, la preinstalación. Es decir, en el momento que se está pensando, sea el caso que sea, instalar un aerogenerador, nosotros también podemos ya determinar el rendimiento que se le va a dar una vez instalado. Por lo cual, pues bueno, pues si hay distribuidores o instaladores en la sala, es un argumento de venta bastante potente. Triple seguridad. Esto también en el modelo anterior no lo teníamos. Si hay una corriente de aire es excesiva, lo que hacía antes es que se podría salir ardiendo el aerogenerador. Entonces, antes de llegar a ello, el controlador electrónico o el speed control pararía la máquina para que no sufriera daños. En el peor de los casos, si la situación ha sido muy adversa, se podría llegar a quemar el regulador o el interface. Los costes de uno o los costes del aerogenerador varían considerablemente. Y luego la modularidad, que es también un poco ya toda la parte de electrónica que digamos que hemos aplicado de cara a lo que en algunos tipos de instalación todavía es futuro, pero bueno, nosotros ya queremos que sea presente, que es también el manejar, pues igual que ocurre con las instalaciones fotovoltaicas, desde un móvil o de un ordenador, ver el rendimiento y poder manejar la máquina. Monitorización, esto es un poco la joya de la corona. Si habéis realizado instalaciones fotovoltaicas, pues todas las marcas prácticamente a día de hoy tienen elementos de monitorización y no es otra cosa que plasmar en un ordenador o en una tablet o en un móvil todo lo que está ocurriendo dentro de la instalación. Nosotros también lo hemos integrado ya, tenemos también acuerdos con fabricantes importantes pues como Victron, para tener la monitorización incluida en sus dispositivos, es decir, en una planta fotovoltaica eólica, o sea, comúnmente conocido como mixtas, desde el dispositivo ya se puede controlar toda la producción que hay en parte fotovoltaica, el consumo que está demandando la instalación y también toda la procedencia de la parte eólica. Control remoto, dentro de la monitorización, cambiar parámetros, importante también. Si un aerogenerador está instalado en medio del monte, siempre y cuando tenga conexión de datos, una simple tarjeta de teléfono móvil, se pueden hacer ajustes remotamente. Una instalación, por ejemplo, que podamos tener en Tanzania, en Uganda, o nosotros que somos de Alicante, en el País Vasco, que también tienes que coger el coche e ir un trozo, pues bueno, pues lo puedes hacer de una forma más sencilla. Speed Control, que es un poco la medida de seguridad para que todas las revoluciones vayan acorde a lo que necesita la instalación en cuanto a demanda energética. Simplemente es para que no se descontrole el aerogenerador. Siempre han habido, mayormente uno de los problemas de la mini eólica ha sido eso, que cuando un aerogenerador se te descontrolaba, pues es difícil de controlar, está a 13 metros, tienes que andar corriendo a pararlo, etcétera, etcétera. Entonces, Speed Control lo que hace es que controla esa curva de potencia y digamos que crea un equilibrio con las revoluciones del equipo.
evitar roturas del equipo. Soluciones. Aquí se ha corrido un poco la tipografía. Soluciones que hemos aplicado con el modelo Wind en relación con los anteriores. Por ejemplo, poner el ejemplo del Bornai 6000, que es un aerogenerador que se hacía en anteriores años. No se podía hacer para que trabajara con una batería de 12 voltios. Ahora sí que es posible hacer una instalación a 12, siempre y cuando limitando un máximo de 1,5 kW, pero bueno, ya si se necesita por un caso de instalación pequeña o algo más específico, pues también lo podemos aplicar. Antes no existía opción de conectar con baterías AGM, monobloc o de litio. Ahora sí, es lo que comentábamos un poco antes también. El mercado al final te va guiando por donde tienes que ir y claro, tienes que solucionar el máximo de problemas en cuanto estás pues evolucionando tus propios equipos. Repercusión de eso, pues podemos aplicar también el aerogenerador en mayores casos. Lo que comentaba también antes de que el aerogenerador ahora mismo se para solo si hay una desconexión accidental de baterías u otros efectos. Antes lo más fácil es que saliera ardiendo. Consecuencia, tener que cambiar el equipo. Modo tranquilo, que esto ya también se controla desde la monitorización, simplemente para días de mucho viento, pues bueno, si la aplicación está instalada en una vivienda, pues imaginaros todo el ruido, todas las turbulencias y vibraciones que puede proporcionar, tanto a uno mismo como a vecinos, etcétera. Entonces con el modo tranquilo lo que hace es que controla las revoluciones y se adapta un poco, pues bueno, pues para que el equipo trabaje con un poco más de moderación. Esto ya es un poco más visto también desde el punto de vista, digamos que comercial, ¿no? Pues para nuestros clientes. El modelo anterior utilizaba unos inversores exclusivos, que en el caso últimamente eran ABB. En el modelo nuevo podemos utilizar ya un abanico mucho más grande de inversores, incluso utilizar ya inversores fotovoltaicos, como por ejemplo puede ser un Sunny Boy de fabricantes SMA, etcétera. Entonces, pues también un poco lo que buscamos, abrir horizontes para que cuanta más gente pueda utilizar nuestros aerogeneradores, pues mejor. Después, este pictograma me parece que presta un poco a confusión, pero lo que quiere decir es que simplemente con el interface podemos hacer alimentación directa. Lo primero es una bomba, lo segundo una bomba de piscina, de un motor o ventilador industrial. Resumiendo, con el interface podemos alimentar directamente, por ejemplo, un bombeo eólico, o sea, una bomba de piscina o de un huerto. Directamente con el aerogenerador y el interface no necesitaríamos nada más para darle servicio. Esto, lo que veis en la derecha, es un color control, es un producto de la marca Victron, y lo que hace es monitorizar una instalación fotovoltaica normalmente aislada, con baterías. Entonces, lo que te marca es todo lo relacionado con la instalación, es decir, el nivel de baterías, que lo veis abajo a la izquierda, que marca el 73, sería el porcentaje que queda, la demanda energética que está teniendo la instalación, si hay red o grupo electrógeno, lo que está inyectando de fuera, es decir, ahora mismo no habría producción solar porque está a cero, que es lo naranjita, y ya en la esquina superior izquierda aparecería todo el consumo que está aportando el aerogenerador. Aquí, bueno, aparece que no hay fotovoltaica, pero bueno, lógicamente las horas de viento son mucho más elevadas que las horas de sol, por lo cual es lo óptimo para hacer una instalación llamada mixta, que no es otra cosa que combinar las dos tecnologías. Cuando no hay sol hay viento, y en el peor de los casos están las dos juntas, por lo cual las baterías normalmente están siempre cargadas. Beneficios de utilizar la mini eólica, es decir, ¿por qué creemos nosotros que lo que fabricamos es un beneficio al final para el cliente o para el instalador en este caso? Aquí tenemos una gráfica de lo que sería una producción típica en España.
Lógicamente, los meses centrales, junio, julio, agosto, septiembre, hay más radiación solar, por lo cual la producción fotovoltaica aumenta. En los meses de principio y final de año es totalmente al contrario. Entonces, esto da pie a que tenemos un vacío en los meses de poca producción. Paradójicamente, con la eólica ocurre lo contrario. En meses de principio y final de año el viento por lo general sopla más y en los meses de verano se modera. Entonces, si unimos una gráfica con la otra, el resultado es una producción mucho más lineal y mucho más estable. Beneficios que nos aporta esta situación, entre otros el ciclado de las baterías. Las baterías tienen una vida. Lógicamente, si poniendo en el caso de una producción únicamente fotovoltaica, va a estar produciendo durante el día en horario de sol y el sobrante va a ir al almacenamiento de batería. ¿Qué pasa cuando se va el sol? Que las baterías disminuyen. Al día siguiente empieza el mismo ciclo y cargan. Eso es conocido como ciclo de descarga. Ahí es donde la batería, digamos que tiene su fecha límite de vida. ¿Beneficio de utilizar la eólica? Que los ciclos de descarga son mucho menos profundos, por lo cual el electrolito de la batería siempre está en movimiento, la batería sufre menos y puedes alargar 3, 4, 5 años de vida. En una instalación fotovoltaica o una instalación mixta o donde sea, el componente más costoso, normalmente con diferencia, es la propia batería. Aquí tenéis un ejemplo, digamos que en el primer tramo sin viento, podéis ver cómo decaería el nivel de batería cuando ya se caen las horas de sol, y en el segundo tramo aparece con viento y si veis la pendiente es menos radical porque no habría producción fotovoltaica pero sí eólica, entonces mantendría la batería con unos niveles superiores respecto a si no utilizáramos la mini eólica. Aplicaciones. Vamos a ver todas las aplicaciones que podemos instalar los aerogeneradores wind. La más común es la instalación aislada, pues pueden ser granjas, países en vías de desarrollo, zonas que han sufrido catástrofes y no tienen luz, es decir, sitios donde no hay una energía y necesitamos llevarla por el motivo X. Bombeo directo de agua. Con el interface que hemos visto antes, directamente iría a la bomba de agua y la bomba de agua del fabricante X y del modelo X ya estaría trabajando para dar sustento a la instalación. Conexión a red para viviendas. Esto es lo que se está sobre todo empezando a escuchar ahora, pues en el mismo caso que se puede hacer la mixta fotovoltaica, podemos hacerla con fotovoltaica en aislada, podemos hacerla también con conexión a red para un hogar. Ocurriría exactamente lo mismo, tanto si hay consumo directo o como si hay una batería de litio, LG, Ampere, la que sea. Estaríamos, digamos que en este caso, en vez de cubriendo una necesidad, estaríamos rebajando, por así decirlo, la factura de la luz, que normalmente en España, por desgracia, y todavía no estamos concienciados, como puede ocurrir en Francia, en Holanda, en Bélgica, en otros países, miramos un poco más todavía este tipo de instalaciones por el bolsillo y no por la conciencia ecológica. Entonces aquí también podríamos instalar el WindPlus. Telecom en continua o en alterna, dependiendo ya de los componentes de la torre de comunicaciones, pero también iría con el interface que hemos visto al principio de la presentación. Y esto es lo mismo, pero en continua. Entonces, con todo lo que hemos visto, ¿qué necesidades estamos cubriendo con la mini eólica o en este caso dentro de la mini eólica con nuestros aerogeneradores? Pues importante aportar suministros a lugares aislados de la red eléctrica. Granja, volvemos a lo mismo, granjas, países en vías de desarrollo, casas rurales o una casa independiente que simplemente se quiera aislar de la red pública, no quiera utilizar la red común. Cubrimos producción en épocas o lugares de poca radiación solar, en instalaciones mixtas, volviendo a la gráfica que hemos visto hace unos minutos. Y sobre todo en el día a día, ya donde nos estamos moviendo y donde sí que estamos satisfechos y orgullosos de cómo hemos podido desarrollar el WindPlus, en la monitorización. Es algo que el cliente final, el cliente particular,
tiene muy en cuenta, es algo que muchas veces se hace por necesidad, pero otras se hace por gusto propio, y lo que conseguimos con esto es manejar y controlar los aerogeneradores de forma remota, lo cual es un avance muy positivo. En Bornay, aparte de distribuir productos de fotovoltaica, de realizar estudios de instalaciones y de fabricar aerogeneradores, pues también siempre hemos seguido una línea que ha sido el que no nos reconozcan solo como un producto, sino también como un servicio. Bueno, llevamos desde el año 70, vamos a hacer el año que viene prácticamente, sí, 69, 50 años en el 2019. La misión, visión y valores, tenemos los valores muy claros. Pretendemos aportar nuestro pequeño granito de arena, un poquito ya desde la forma de conciencia ecológica, servicio técnico, la garantía empresarial que damos en todos nuestros productos, y sobre todo lo que nos está diferenciando de diferentes compañías es la evolución, el I+D. Siempre estamos en constante evolución, acabamos de sacar el modelo nuevo y ya estamos trabajando en todas las mejoras que podamos aplicar al campo eólico. Todos nuestros productos son fabricados en España. Fabricamos el total del aerogenerador, materia prima, la mecánica. Bueno, la materia prima obviamente no la fabricamos nosotros. La mecánica de los aerogeneradores corre todo por cuenta nuestra. La electricidad, bobinado, etcétera, se hace en nuestro departamento de electricidad, todo centralizado en la misma planta. Composites, fibra de vidrio, para palas, carcasas, etcétera. El montado y la calidad, todos los aerogeneradores lógicamente salen calibrados y probados de fábrica, aparte de que digamos cada envío se personaliza. Quiero decir, el cliente cuando adquiere un Bornay no adquiere un producto estándar, sino que adquiere algo que está hecho a medida de lo que él nos ha propuesto. Bueno, esto es un poco el recorrido que llevamos desde el año 70, primer Bornay, después ya entró el alternador de inducción por los años 80, los imanes permanentes y el paso variable, que fue un avance muy notable antes de la década de los 90, imanes de aluminio, que también se podría considerar como algo que ya se ha quedado y de momento no tenemos nada que pueda superar eso, y ya en el 2017 pues digamos lo que es nuestra máquina más sofisticada, que es la edición WinPlus. Al margen de esto tenemos herramientas, os animo a que entréis en la página de bornay.com, tenéis una herramienta que se llama bPlanner y en lo que os va a ayudar es en dimensionar una instalación, quiero decir, os pide punto donde se va a realizar, todos los consumos que van a haber, y a raíz de ahí os va a hacer un dimensionado con el aerogenerador apropiado para ese tipo de instalación y también para la parte fotovoltaica, es decir, número de paneles, inversor que se debe utilizar, regulador, etcétera, etcétera. También con carga de baterías para la autonomía que se detalle en el estudio. Es un poco la página esta, pero es mejor verlo porque es muy complicado de explicar. Y nada, bueno, aquí también se ha comido la presentación. Son más de 8.000 instalaciones alrededor del mundo las que hay a día de hoy, en infinidad de países, en América prácticamente en cada país hay un instalado, Europa también, y un poco de Asia y de Oceanía. Aquí podemos ver algunos casos de éxito en Tanzania, en una comunidad. Pues esto es una instalación, si no me equivoco, con baterías que tienen consumo de noche porque tienen animales. Entonces, no sé si era un ventilador o algo, la demanda era nocturna, entonces las baterías sufrían mucho. Volviendo a lo que hemos comentado antes, el aerogenerador te ayuda a que el nivel de carga esté siempre por encima de lo normal si solo se utiliza la fotovoltaica. La base de Gabriel de Castilla, en la Antártida, hay instalados también Bornay 3000 de 3 kilovatios, eso ya es un modelo anterior. Cabo Verde, en una instalación aislada, esto también es un modelo anterior de 6 kilovatios. Bueno, un poco pues eso, ver, si os metéis en la página web, tenéis infinidad de casos de éxito que están funcionando bien. Y nada, por último, pues bueno, estamos en Alicante. Si alguna vez alguno de vosotros tiene paso por allí, tenéis las puertas abiertas para ver fábrica, para ver un poco más todo lo que se os haya podido quedar en el aire. Tenemos también delegación en Baleares, en Mallorca y en Miami. Miami a lo mejor ya os pilla un poco más
más alejado, pero tampoco es mal viaje, ¿eh? Y nada, acabar con esto. Muchas gracias por la atención. Si se os ha quedado algo un poco en el aire o queréis tratar algún otro tema, no tenemos stand, pero estamos como patrocinador bajo en el aerogenerador. Si queréis luego estaré yo, os puedo dejar una tarjeta, tanto si queréis hacer una pequeña charla luego o como en un futuro contactarme vía mail o vía telefónica. Muchas gracias y espero haberos ayudado. Bueno, pues muchas gracias, Esteban. Y para cerrar esta mesa de otras energías alternativas con las que cerramos el programa de esta primera Feria de Norte Renovables, tenemos a Luis García, que es el gerente de Pellets Asturias, una empresa que, como su propio nombre indica, es asturiana, está a punto de cumplir una década, y por aquel entonces en Tineo comenzó a arrancar la fábrica de pellets que tienen ahora mismo. Ellos son varios socios, empresas madereras a las cuales se ha sumado la Fundación Asturiana de la Energía, FAEN, y se dedican, como decía, desde hace ya una década a la producción de pellets de combustible para estufas y calderas. Un material de buen rendimiento, de bajo coste, desde luego de coste más estable que otros quizá como el gasoil, y que vienen utilizando desde entonces multitud de calderas en Asturias y en otros lugares. Ellos aprovechan los residuos forestales para fabricar esos pellets, como ahora va a contarnos Luis. ¿También hay problemas? No es una cosa mía. Sí. Pero no debería. Ahora Y luego, si os parece, al finalizar esta tercera ponencia abrimos un turno de preguntas para que consultéis cualquier duda a cualquiera de los tres ponentes, tanto a José Luis Suárez de Sinfín Turbines como a Esteban de Borne Aerogeneradores o al propio Luis García de Pellets Asturias. Muy bien. Vamos a ver si abre la presentación. Vale. Es que, como sabéis, estos dispositivos, aunque solo tienen dos posturas, hay que darles 3 vueltas. Las 2 primeras no funcionan. ¿Dónde tiene para preparar? Ahí. Sí, dale. Vale. Ahí. Ahí está. Perfecto. Perdóname. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Gracias por asistir a estas horas tan poco... Uy. Pues yo sí lo veo. Eso ya no depende de mí. Solo pantalla, aquí sí. Dale otra vez. Duplicado. Puede ser ahí. Proyectar. Si te sale de la presentación, ¿se ve? A lo mejor. No, es que se tocó algo por ahí. Sí, ahora sí. Ya está. Bien. Bueno, vamos a ver si la tecnología me deja. Bueno, pues eso. En primer lugar, agradeceros la asistencia, agradecer la invitación de la organización de la feria a esta jornada. Y yo, por mi parte, voy a hacer una pequeña presentación de lo que sería Pellets Asturias. Después habría un vistazo al cual es un poco la situación y la evolución de la biomasa como energía, y finalmente pues unas conclusiones en relación con el uso de la biomasa. Pellets Asturias es una empresa que está situada en Tineo, tiene una fábrica de pellets con una capacidad de producción de 40.000 toneladas al año, lo cual supone utilizar aproximadamente 74.000 de materia prima. El proceso más potente de la planta y más costoso es el secado de la madera, desde humedades que en Asturias oscilan entre el 40 y pico y el 55%, hasta por debajo del 10%, que es el objetivo para un pellet de calidad.
Para ello tenemos una caldera que también consume biomasa y viene a consumir otras 18.000 toneladas al año. Aprovechamos el calor residual de esa caldera de biomasa y tenemos una instalación de cogeneración con un ciclo Rankine y produce 1 megavatio hora más o menos. La inversión total se fue en torno de los 10,5 millones de euros y actualmente la facturación anual pues anda del orden de los 7,2 millones de euros. Bueno, supongo que la mayoría conocéis el pellet, pero desde luego cuando yo empecé en Pellets Asturias en 2011, cada vez que decías pellets decían palés, y dicen no, pellets. Ni los bancos ni nadie sabía lo que era. Bueno, es un combustible renovable que se hace a base de madera. Nosotros utilizamos única y exclusivamente madera natural sin ningún tipo de aditivo. No se utiliza, nosotros no vamos al bosque a buscar la madera, sino aprovechamos el subproducto de las empresas que utilizan la madera, los aserraderos, las carpinterías y la industria en general. Solo madera natural, no ninguna madera que venga de reciclaje, ni tenga ningún contenido ni en como el tablero aglomerado, ni en lacas, ni en pinturas, ni en colas, ni nada de eso que luego daría muchos problemas. Es un producto que se mueve muy bien, se comporta casi como un líquido. De hecho, luego veréis en alguna foto que se puede perfectamente alimentar a un depósito, igual que se alimenta el gasoil, con una cuba y una bomba. Tiene una densidad muy alta, 650-700 kilos metro cúbico, eso en densidad aparente. La densidad real es superior a 1, el pellet bueno se hunde en el agua. Y tiene un contenido en cenizas muy bajo y prácticamente ningún contenido en azufre y otros componentes que pueden ser perjudiciales. El valor térmico del pellet de madera está más o menos en 5,25 kilovatios por kilogramo, un pellet bueno, calidad A1. Para hacerlo más simple, decimos que 2 kilos de pellets equivalen o dan el mismo poder calorífico que una caldera convencional de gasoil daría 1 litro de gasoil o 1 metro cúbico de gas natural. Esto ha ido evolucionando bastante y ahora existe una certificación a nivel europeo para la calidad del producto. Esto es muy importante porque hace que el combustible que utilices reúna siempre unas características mínimas y hace que la instalación siempre funcione correctamente. Esa normativa europea se llama EN Plus y hay varias calidades, la más alta es A1 y Pellets Asturias fue la primera empresa española que consiguió esa certificación EN Plus A1, por eso ahí nuestro número es el E001. Y después también estamos certificados en PEF en tema de gestión forestal sostenible. Esto no se verá, pero os cuento aquí, esto es una analítica hecha a nuestro producto por un laboratorio internacional especialmente cualificado para esto, que es Eurofins. Y bueno, de aquí destacaría pues que, por ejemplo, la humedad es el 6%, el contenido en cenizas el 0,43%, sería en plus A1 en humedad con 0,10%. O sea, con un 10% de humedad ya cumplirías en plus. Nosotros teníamos en esa analítica 6%. El cenizas estaría por debajo de 0,7, estaba en 0,43. La durabilidad mecánica, es decir, la resistencia del pellet a estropearse, a deshacerse, es del 99%, piden 98%. Es decir, al final lo que se trata es de hacer un producto de la máxima calidad y siempre estamos cuando se hacen comparativas, incluso la Ócula hace todos los años, en relación calidad-precio siempre estamos entre los 3 primeros, algunas veces el primero y otras veces, bueno, pero bueno. Vamos a ver un poquito lo que es la fábrica para que es una idea. Nosotros utilizamos fundamentalmente subproductos de la industria de la madera, ahí veis serrín, astilla, que es con lo que fabricamos el pellet, siempre sin corteza y sin ningún tipo de contaminación, es decir, producto limpio y natural. Si viene en astilla, pues ya se aprovecha así, en serrín también, y si viene en tronco, pues se descorteza y se astilla. Tronco, vuelvo a insistir, nosotros no vamos al monte a buscar esos troncos, pero cuando un maderista corta un monte, pues ahí determinamos un porcentaje de la madera de ese monte que no sirve para el aserradero, porque es de diámetros demasiado delgados o porque está torcida, pues esa es la que nosotros les compramos y utilizamos. Después de esa madera se tritura en un molino de húmedos, se hace como microastilla y a partir de ahí iría al secado. Nosotros tenemos un sistema de secado de banda que funciona a baja temperatura. Dentro del secadero nunca hay más de 90 grados y eso supone, por una parte, que minimizas
muchos riesgos de incendio, como los que pueden ocurrir con otras instalaciones como los Trommel, que funcionan a 300 o más grados, y por otra parte que el proceso de secado es mucho más estable, la humedad mucho más constante, y también no alteras, digamos, la naturaleza de la madera, porque estás con unas temperaturas que son muy normales. Después luego lo veremos también en una gráfica del proceso, después del secado pasa a otro molino de seco que lo refinaría y lo haría ya como harina de madera, y luego eso va a estas prensas, que son las granuladoras, y ahí es donde se compacta el pellet y se hace por pura presión mecánica sin añadirle ningún tipo de aditivo para que ligue. Nosotros tenemos dos granuladoras con una capacidad aproximada de 6,5 toneladas a la hora cada una. Y de ahí ya pasaríamos pues a los silos de almacenamiento del producto, y bien al ensacado, que va en palés, o bien a la carga de graneles que se hace para cubas, que es este descargador que veis ahí. El producto, aparte en saco de 15 kilos, también se puede presentar en Big Bag, y también lo llevamos a domicilio. Ahí abajo tenemos el camión este que sale aquí en la foto, pues de la misma forma que una cuba de gasoil. El usuario de una caldera de biomasa que tenga un pequeño silo, que puede ser textil o puede ser con una capacidad tal, pues esa cuba tiene estas 9 toneladas, llega, se conecta a la manguera, se descarga, se llena el depósito, y digamos que con esto el hecho de usar biomasa o pellet es igual de cómodo que utilizar gasoil, porque al final solo tienes que ocuparte de lo mismo, de estar pendiente que no se acabe y pedir más, no hay más. La planta es muy automática y está absolutamente controlada por una SCADA que se puede acceder también remotamente. Yo, desde mi teléfono móvil, podría no solo ver cómo está ahí, sino incluso maniobrar la planta. Podría parar un motor, encenderlo, o podría hacer casi cualquier cosa en la planta. Ahí tenemos lo que sería el secado. Aquí estaría, vamos a ver, este sería el silo de entrada de producto al secadero. Aquí hay una criba que lo que hace es eliminar algunos elementos demasiado gruesos que pudieran llegar ahí, o también tiene un tambor magnético para eliminar algún elemento metálico. A veces entre el serrín vienen tornillos o vienen... Y de ahí iría al secadero. El secadero tiene unas baterías en la parte superior, ahí viene agua caliente, 85-90 grados, le quitamos más o menos 20 grados, que es el salto térmico, y con ese calor secamos el producto. El producto entra por aquí húmedo, va pasando, y según va avanzando va secando. Aquí a la salida hay un medidor de humedad en continuo que nos dice exactamente a qué humedad sale el producto. Nosotros buscamos estar entre el 7 y el 8%. Y una vez que el producto está seco, va a este silo de aquí, que es un silo de producto seco. Después del silo de producto seco, otra vez pasamos a una criba, un molino que os hablaba antes, que es el que lo convierte en harina de madera, y ya a las granuladoras. Las granuladoras hacen el pellet. Como es por pura presión mecánica, aquí dentro hay temperatura alta, hay 100 y pico grados. El pellet, cuando sale así tan caliente, no tiene la consistencia que tiene que tener, se desharía con cierta facilidad. Entonces va a este elemento, que es un enfriador, ahí se enfría, y luego ya de ahí sale y va pues a los silos, y de los silos pues a la ensacadora o a la carga de camiones a granel, o a lo que lo queramos utilizar. Esas serían gráficas del proceso de la planta. En esta, por ejemplo, en la de abajo, la línea roja que veis totalmente plana, esa es la humedad. Entonces, este sistema de secado lo que consigue es dejar una humedad muy estable. Otros, bueno, velocidad del ventilador, de una serie de parámetros, y estos son los motores de las granuladoras, la línea verde esa de picos, para ver un poco la presión que están soportando y que no haga picos muy grandes, que podrían ser un problema, porque a lo mejor si el material entra demasiado seco, pues es más difícil de pelletizar. Y esto, aunque se me ha salido cortada, esto sería el control de la planta de producción de energía eléctrica. Como veis, nosotros calentamos con la caldera aceite térmico a 300 grados, más o menos, y también lo conseguimos de una manera muy estable para ser una caldera de biomasa, en que el combustible astilla o corteza no siempre es igual, pero suele mantener bastante bien. También ahora mismo las condiciones meteorológicas son más favorables, y con esa producción estable también tenemos más o menos, que es la línea azul, una generación eléctrica estable, estaría en 963 kilovatios. La planta es de 1 megavatio, por tanto estábamos prácticamente así. Ahora, pasando un poco ya de lo que sería la fábrica, vamos a dar una pincelada para que nos podamos hacer una idea de cómo está la situación de este mercado ahora en España. Ahí tenemos una gráfica. Todas estas gráficas que os voy a pasar ahora tenéis acceso a ellas en internet, en la página web de Abebion,
hay una parte, ABEVION es la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, y hay una parte que se llama Observatorio de la Biomasa. Entonces ellos tienen ahí unos datos y te lo presentan sobre la evolución. Bueno, pues el número de instalaciones por año, esto es por año. Cada año se hacen estas nuevas instalaciones. Por ejemplo, en el año 2017 se hicieron 46.027 nuevas instalaciones de biomasa en España. En la siguiente vemos el agregado. De 2008, que se empezó con 9.000 y pico instalaciones, a 244.919 en 2017, siempre con un crecimiento constante en todos los años. Si lo vemos por potencia instalada, esto sería el número de instalaciones, ¿verdad? Si lo vemos por potencia instalada en kilovatios, vemos como aquí siempre, bueno, son nuevas instalaciones, por tanto, siempre es que se está incrementando el parque de instalaciones de biomasa, pero hubo años, por ejemplo 2013, en los que entre estar en lo peor de la crisis y el gasóleo a unos precios muy bajos, pues se frenó un poco la instalación de biomasa, sobre todo en temas más industriales. El tema doméstico creo que no afectó mucho, pero de todas formas, acumulada la potencia por años, pues hemos pasado lo mismo, un crecimiento sostenido y constante que parece acelerarse en los últimos años. Las emisiones de CO2. El pellet o la biomasa en general se considera neutro desde el punto de vista de emisiones de CO2 y te da la calificación energética que corresponde a una emisión cero. Realmente no es una emisión cero, porque cuando quemas pellet, que al final es quemar madera, lógicamente se emite CO2. Lo que pasa que ese CO2 que se emite es el que primero esa madera, ese árbol captó del ambiente. Por tanto, a efectos de primas, penalizaciones, etcétera, se considera emisión cero. Bueno, las instalaciones por comunidades autónomas, pues bueno, ahí vemos que Asturias más o menos no está ni bien ni mal, más o menos como las demás, en el tamaño que le corresponde en cuanto al número de instalaciones. Andalucía llama la atención, bueno, aparte que porque es muy grande, porque ellos utilizan otra biomasa que tienen muy a mano, y además tiene un muy buen precio, que luego veremos, que es el hueso de aceituna. Es un residuo de una cosecha que se utiliza y bueno, hace que el número llame la atención Andalucía. Lo otro era en el número de instalaciones, esto en potencia instalada. Aquí Asturias mejora un poquito, que hay alguna instalación grande. ¿Y qué tipo de instalación es la que está creciendo de verdad? Pues está creciendo la estufa pequeña, la instalación pequeña, doméstica, para casa. Ahí tenéis esta barra serían las estufas, las calderas de menos de 50 kilovatios, las calderas de 50 megavatios y calderas por encima de 1 megavatio, y muy poquitas. Aquí tenemos una comparativa de evolución de precios de combustible para lo que sería una caldera de más de 50 kilovatios. Bueno, el gasóleo, que es la línea azul, o el gas natural, veis que tiene un comportamiento muy variable. Hay veces que sube, baja, hace unos picos, llegó a estar muy bajo el gas natural, ahora está subiendo mucho. Por contra, todas las biomasas mantienen un patrón común, que es una línea prácticamente plana, con una variación de precios muy pequeña y por tanto un precio muy estable. Aquí estaría lo mismo, en céntimos de euro en kilovatio, ya para una instalación más pequeña, y al final lo que se pone de manifiesto es lo mismo, la estabilidad del producto, del precio de este combustible con respecto a otros combustibles para calefacción. Y ya a modo de conclusión, de una manera breve, porque tampoco quiero cansarles, vamos a dar 3 o 4 argumentos por los que nosotros entendemos que la biomasa es una energía de futuro. ¿Por qué biomasa? Bueno, por una parte porque es 100% renovable, y por otra parte, lo que os hablaba de las emisiones de CO2 nos permitiría, en la medida que incrementemos el uso de esta energía, cumplir los compromisos que tiene España y reducir las emisiones de CO2. Por precio, porque antes lo comentaba algún compañero, creo que fuiste tú, la conciencia ecológica está muy bien, el medio ambiente está muy bien, pero la gente mira más probablemente el bolsillo. Por ejemplo, lo típico de una vivienda unifamiliar aislada, un chalet o lo que sea, que puede tener una caldera normalmente de
de gasóleo o de pellets. Pues ahora mismo, más o menos, volvió a subir bastante, quizá ya sea más, pero bueno, para una instalación de esas aislada, que tiene que ir el camión a llevártelo y tal, pues el gasóleo en tu casa puede andar sobre los 80 céntimos de euro el litro. Si gastamos 2.000 litros, pues serían 1.600 euros. Para conseguir ese mismo poder calorífico necesitaríamos 4 toneladas de pellets, que a su vez, llevadas a tu casa en las mismas condiciones, con ese camión y descargadas en tu silo, por tanto, igual comodidad, estaría costando más o menos 23 céntimos el kilo y saldría, por tanto, 920 euros el coste. El ahorro serían 680 euros. También por precio, por la estabilidad del precio, que lo vimos en las gráficas anteriores, como esto resulta mucho más estable que otro tipo de combustibles. Y por empleo, al final, lo que se está utilizando son recursos autóctonos, son recursos nacionales, no son importados como todos los hidrocarburos o derivados del petróleo, y toda la actividad que se genera tanto en el monte como en la fabricación como en la distribución y venta del producto generan empleo aquí. Y también, por eso que os decía, por el tema de las importaciones, España tiene una balanza comercial que presenta un déficit muy grande, basada fundamentalmente no en el resto de los productos, sino en los combustibles, porque el 98% procede de importación. Y por mi parte nada más, o sea, solo una pequeña pincelada, porque hablar de esto llevaría mucho más tiempo, pero bueno, pienso que os puede quedar más o menos un poco de cómo funciona, qué es el pellet y cómo es una fábrica de pellet, cuál es un poco la situación del mercado de la biomasa ahora en España, y un poquitín pues también las razones o las previsiones de futuro. Pues por mi parte nada más, muchas gracias por su atención, y ahí en la transparencia tenéis mi teléfono, mi email, y cualquier duda, cualquier consulta, lo que queráis, pues poneros en contacto conmigo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte del público para cualquiera de los ponentes? Sí, quería hacer... Bueno, mi nombre es David y tenía interés en hacer 2 o 3 preguntas un poco encadenadas al último ponente, Luis. ¿Sabemos más o menos un número aproximado de viviendas que tengan instalaciones que usen pellets? Sí. Por aquí teníamos en la gráfica del Observatorio de la Biomasa, si nos vamos a el apartado donde aparece, vamos a ver cuál es esta, pues ahora mismo habría más o menos 244.000 instalaciones, de las cuales más o menos 200.000 corresponden a instalaciones domésticas. ¿De biomasa? De biomasa. 200.000 más o menos. Más o menos. Vale. Yo por lo que le entendí, yo lo dijo claramente, que no es que se tale un bosque para hacer esto, sino que son con restos... En nuestro caso. Y tampoco con restos, digamos, hay también veces que se dice, no, el pellet se hace con residuos forestales que se recogen en el bosque y tal. Nosotros no hacemos eso, nosotros compramos un subproducto a la industria maderera que ya está instalada. Con eso hacemos el pellet. Bien. Y habrá una estimación de cuál es el límite, porque con ese tipo de gestión para poder hacer pellets habrá un límite. Por supuesto. Eso. Por supuesto. ¿Tienen ustedes una estimación de cuántos hogares podría haber? ¿Muchos más? A ver, eso viene un tema de la ordenación forestal. Tú, en una gestión forestal sostenible, como la que certifica PEF, en cualquier, digamos, en cualquier ámbito, regional, nacional, tú siempre tienes que cortar menos madera del crecimiento anual de esa madera. Esto es como gastarse el capital y gastarse los intereses. Te puedes gastar los intereses, pero no el capital. Siempre el volumen de madera que existe, si crece 100, tú puedes cortar 90, o 98, 95, y al año siguiente tendrás más madera, porque creció 100 y cortaste 90. Eso es la clave de la gestión forestal. La gestión forestal aquí está regulada y está sometida a autorizaciones y permisos de corta por las administraciones, y son ellos los que tienen que, de alguna forma, velar que eso sea así. Pero ahora mismo, en España, hay un potencial de crecimiento todavía grande. No es infinito, como nada es infinito. Tampoco se podría sustituir el 100% por un combustible de este tipo, porque acabaríamos con el recurso.
dos preguntas más. El certificado es europeo E+, ¿eso qué es exactamente lo que certifica? Calidad de producto. Determina unos parámetros del producto que garantizan un funcionamiento muy bueno para cualquier instalación. La mayoría de los fabricantes de calderas o estufas pequeñas condicionan la garantía de los años que tenga de garantía su instalación, su caldera, a que se utilice un producto certificado. Controla la humedad del producto, que guarda relación directa con el poder calorífico. Si el producto está más seco, genera más calor. Si está más húmedo, pues parte del calor que se genera tiene que utilizar para eliminar el agua y por tanto pierde eficiencia. Controla el contenido en cenizas. El contenido en cenizas del pellet es muy bajo, está por debajo del 0,5%. Y eso es muy importante en relación con otra cosa que se achaca a veces a la biomasa, que tiene que ver con las partículas. Si en una instalación tu contenido en cenizas es el 0,5%, son muy pocas, y aunque hay filtros y hay sistemas, pero no tendría eso. Luego, controla tema de durabilidad mecánica, es decir, que el pellet resista y no se deshaga, porque también generaría problemas, y controla contenido en todo tipo de minerales que no debería de tener, azufre, cloro, sol, todas estas cosas. Y eso es... En cualquier caso, es la calidad del producto. Es la calidad del producto. No tiene nada que ver con el origen del producto. No, ni la sostenibilidad. esa sería la otra certificación. Sería PEF, que es el sello de gestión forestal sostenible, que ese es el que controla o certifica que esa materia prima pues fue cortada en condiciones de sostenibilidad. La última, el tema, no acabo de entender, el tema de emisiones de CO2, cuando se está quemando pellets, se está emitiendo CO2. Por supuesto. Entonces no acabo de entender muy bien, o sea, todo lo otro me parece, tiene sus ventajas, inconvenientes, pero no acabo de entender que pueda ser una manera de ayudar contra el cambio climático si lo que estamos haciendo es generar energía liberando CO2 a la atmósfera. Solo hay una diferencia en relación con cualquier otra cosa que quemes que genera CO2. Y es que el CO2 que se libera al quemar esto es un CO2 que previamente ese árbol que nosotros estamos quemando captó de la atmósfera. Lo recuperó, lo quitó, lo absorbió y se vuelve a soltar. Es circular. Ni lo empeora ni lo mejora. Por eso se considera emisión cero, que yo siempre me molesto en decir, como lo expliqué en la ponencia, que no es que no emita al quemar, no, pero a efectos de si tienes que pagar por derechos de emisión o a efectos de calificación energética o tal, se considera emisión cero. ¿Por qué? No incrementa, digamos, el volumen de CO2, sino simplemente libera otra vez el que primero captó y lo vuelve a captar y así es. Es un ciclo cerrado. No, es la interpretación legal en cualquier caso. No puedo, sobre lo demás puede opinarse, pero que eso es así. Yo quería preguntar una cosa, porque antes José Luis ha lanzado una crítica muy clara con el tema de los permisos, de la dificultad para conseguirlos en estas instalaciones hidráulicas. No sé cómo está el tema de los aerogeneradores de estos formatos. Legalmente, lo único que hay que cuidar es la infraestructura a la hora de la torre. Si es dentro de casco urbano sí que es complicado, porque tiene que existir una distancia de 13 metros por cualquiera de las 4 partes, con una vivienda, con una nave, con un puente, o sea, no puede tener nada 13 metros alrededor. A partir de ahí el resto es simplemente, si en algunas formas lo requiere, como una obra civil normal, como una reforma, no va más allá. En entornos rurales entiendo que es más sencillo. Claro. Esto es muy extraño ver un aerogenerador metido en el casco urbano. Alguno hay, pero es muy complicado. La mayoría de las ocasiones está en forma más aislada. ¿Y hay limitación en altura para cómo sobresale sobre las cubiertas? ¿Eso está también normalizado por los ayuntamientos? ¿Limitación legal o limitación de rendimiento? Es que por ahí... Vale, quiero decir, tú puedes poner un aerogenerador a medio metro por encima y no es ilegal, pero en cuestión de rendimiento no te va a funcionar bien.
No es ilegal mientras mientras ese medio metro sea algo tuyo. Si es del vecino, el vecino tendría derecho a reclamarlo. Pero por rendimiento no es óptimo. Siempre tienes que guardar unas medidas para que las turbulencias no afecten a la producción. Pero ahí hay un mínimo de altura sobre la cubierta, de altura libre, que sea a partir del cual o hay que hacer un estudio de viento. Es que depende, no es lo mismo instalar uno en Tarifa que instalar uno, por ejemplo, aquí o en Madrid. Entonces, seguramente esa distancia en Tarifa, el rendimiento va a ser mayor, pero también los ruidos van a ser mayores. Por lo cual, cada situación te va a guiar por un camino u otro. No hay algo estándar, pero por eso, porque no hay ninguna normativa que te diga tienes que estar a 6 metros por encima. Es todo en cuestión de rendimiento. ¿Qué velocidad mínima se precisa para que funcione un aerogenerador de estos de tipo doméstico? 3 metros segundo empieza a arrancar. 12 metros segundo estaría en, digamos que lo que la ficha técnica se detalla sería la potencia nominal, y si la potencia pico, por ejemplo, tiene un caso de 5 kilovatios, es 5 kilovatios en potencia nominal, pero potencia pico te podría coger 7, estaría alrededor de los 17-18 metros segundo. Tú dentro de esos rangos puedes programar, digamos que la detención del equipo, para que no sufra daños por rachas de viento, dependiendo un poco también la zona en la que la instales. Pero con 3 metros ya andaría, y con 6-7 estaría funcionando bien. Lo óptimo 12. Sí, yo quería preguntarle a José Luis sobre porque no me ha quedado muy claro de qué depende realmente que un proyecto de estas características te lo concedan o no. Porque realmente imagínate, si una persona le interesa instalarlo, ella propia, y quiere pedir permiso, realmente no sabe si tienes que pedir permiso a un ayuntamiento, a la Confederación Hidroeléctrica. ¿Cómo es ese tema? A todo Dios. El agua en España, en otros países, por ejemplo en Chile, es un bien privado, aquí es un bien público, o sea, el agua es de todos. Entonces tú, aunque pase un río por tu finca o un pozo tal, no es tuyo. Entonces tú tienes que solicitar el uso de ese agua, y unos organismos de cuenca, que son las confederaciones, aquí la Confederación Hidrográfica del Norte, que es la que regula el uso del agua para todo. Entonces tú tienes que pedirle el agua para un uso, o sea, tú ya tienes el agua, por ejemplo, para un molino, no vale. Si quieres producir electricidad o potencia eléctrica, tienes que darte esa compatibilidad de uso. Y todo eso al final, a ver, yo la crítica que hago es porque son instituciones, bien, las tiene que haber, porque si no esto sería un caos. Pero no ha calado todavía esta necesidad que tienen, digamos, los microaprovechamientos o la producción distribuida, o este enorme potencial que existe para lubricar esos procesos. Te dan el mismo tratamiento que si fueras a hacer la central de Tanes prácticamente, y no tiene nada que ver. Y entonces, bueno, ahí el diálogo existe, pero la ley es la ley. Y los propios técnicos, que tengo que decir que concretamente aquí en Oviedo pues están sensibilizados y sí que intentan ayudar lo que pueden, tampoco pueden, hay unos plazos administrativos, hay una información pública. Después, la respuesta de ecologistas a veces es un poco exagerada, porque bueno, nos ha pasado en alguna que parece que vas a, no sé, acabar con el río, y bueno, no sé, hay que ponderar un poco las cosas, ¿no? Y bueno, es difícil por la enorme burocracia que existe alrededor de estos temas. Una vez que pasas el trámite del agua y el medio ambiente, lo demás son permisos de obras, como esos te los da el ayuntamiento, no tiene ningún problema. Yo quería preguntarte, claro, a la hora de hacer un proyecto de este tipo, ¿vosotros qué realicéis antes? ¿El estudio de cómo proyectarlo en el lugar? ¿O necesitáis antes trabajar sobre el seguro? Sobre decir, vale, sé que me la van a conceder o me la han concedido, ahora me pongo a ello y a ver si puedo hacerlo aquí o en otro sitio. Nada, tú haces tú tienes que ver que hay recurso, altura, caudal, y que la obra hay varios elementos, que exista recurso, una altura y un caudal suficiente para una potencia. Cuanto más potencia mejor, pero bueno, a lo mejor si la obra es muy sencilla, 50 kilovatios ya los puedes promover y te salen ese número de retorno que hablaba, entre 4 y 6 años. Y nada, haces un proyecto concesional, que es un proyecto informativo para la administración, que empieza a cursar ventanillas y te van diciendo. Claro, que es lo que va a hacer que al fin y al cabo luego te den la concesión. Entonces tú empiezas y pues tienes que soportar un proceso de
2 años no te los quita nadie. Y es mucho tiempo, ¿eh? Sí, pero te quiero decir, ¿cuáles son las razones por las que te pueden tirar abajo el proyecto? Mira, por ejemplo, Confederación no tiene silencio administrativo, porque tienes que andar persiguiendo, o sea, no te responde, incluso no vale, y no lo sé, pues por ejemplo, algún proyecto se ha caído, o sea, por burocracia, por tiempo, por falta de agilidad, es el tema, porque no está preparada, digamos, la legislación para atender la especificidad de este tipo de, por ejemplo, la instalación esta de Sucuevas, de Cangas de Nis. Bueno, está ahí, ahora queremos hacer este otro tema con ellos y bueno, viene la supervisión y dice, tienes que hacer un proyecto ahora de control de caudales porque tienes que garantizarme en todo momento que no coges más caudal que sea bueno. Creo que tienes conceder. Claro, entonces de alguna manera, digo, es totalmente de acuerdo y no lo estamos cogiendo porque la obra civil está dimensionada por ahí, pero lo tienes que demostrar. Entonces, te empiezan a obligar a que, bueno, pues tienes que poner un nivel allí, un sensor en continuo, tirar un cable todo el canal, un PLC, un señal, además les tienes que andar reportando a ellos el dato al segundo, no sé qué. Dije, mira, no, pues lo haces tú. Le dije yo, así fue directamente, o sea, no me fastidies. Además en los pueblos la gente se lleva mal, pasa por los prados del vecino, te van a cortar, bueno, es un lío. O sea, no, ¿por qué no hacemos en esta instalación, ponemos unas reglas calibradas, topográficas? Oye, hay un guardarríos, ellos son policía, o sea, se llama comisaría de aguas. Entonces, de alguna manera, oye, viene el guardia y si lo hacemos mal que nos multe, pero no me obligues a hacer una instalación y tal. Bueno, ahí bien. Les da miedo dar esos pasos porque genera precedentes, ¿vale? Entonces me están pasando por él. Pero, por ejemplo, el Solvay, ni de broma. Y nos van a meter 36.000 euros más para un proyecto con do de caudales que te mete 2 años más de retorno, ¿eh? O sea que eso es un problema. Mira, alguien me dijo una vez, España es una dictadura legislativa atemperada por el incumplimiento de la misma. Hay algo de eso, ¿eh? A mí me gustó, lo oí un abogado, me gustó. Es decir, no está preparada la legislación para este tipo, bueno, como pueden tener los de solar sus historias, los de eólicos y todo el mundo tiene sus historias, ¿no? Entonces, en el tema aguas, que es una cosa que estaría muy bien para promover todo esto, yo te digo, inténtalo. Me dice la gente, ¿cuál es la turbina está patentada? Digo, no, porque es que la hizo Arquímedes, no se puede patentar. Tienes un cierto secreto industrial en cómo hacer que eso tenga buen rendimiento, ¿vale? Pero el truco, el permitting, cómo moverse para conseguir la concesión. O sea, es un tema y la gente lo intenta y desespera y tal, y bueno, Pero sí que se podría decir que es un problema añadido, aparte del dinero que necesitas y el conocimiento. Es el problema. La gente no se tira la piscina. Es el problema. No, el dinero no lo es porque tú una renovable que te retorne en 5 años la haces. Sí. Todos los proyectos que retornen en un dígito se hacen. Los que ya te metes en 12, 13 más años los piensas, pero si te va una inversión que digo, bien, en 4, en 5, en 6, en 8 años la retorno, hombre, pues si te lanzas porque son vidas útiles de instalaciones de 30 y más años, ¿eh? Entonces, al fin y al cabo, lo que hay que hacer, la solución para esto es esperar a que haya una legislación más tiene que haber una evolución. O empezar 5 años. A ver, 5 años antes de cuando hay un diálogo. Se está pidiendo. Aquí tienes el problema del primero y los seguidores. Que decir, a lo mejor los primeros pagan el pato. Que no sé. Desde luego, toda esta conciencia ecológica, ecologistas somos nosotros, joder, que estamos preocupados de meter una instalación que realmente genere energía de una forma limpia, integrada en el medio ambiente, sostenible, todos nosotros, y bueno, pues a veces incluso, bueno, puede haber, además es que es curioso porque cualquiera puede opinar lo que le dé la gana en una alegación de estas, o sea, y te viene gente que por sistema de determinadas asociaciones es que no se comprueba nada. Dice, es que vas a poner allí una cosa que, bueno, pues te puedes decir que eso, una biomasa, pues puede producir azufre, ¿no? Y dices, oye, pero si eso no tiene sentido, pues bueno, te lo pueden poner y vete tú y defiéndete, ¿no? Entonces, tenemos un problema. Tenemos un problema. ¿Y la burocracia te puede cambiar de comunidad autónoma a otra comunidad autónoma o es todo? Mira, estamos promoviendo una en Cataluña, con todo esto y tal, y un tío muy animoso que nos vio en Zaragoza en la feria de Esmagua y tal, y el tío se mueve, y la agencia catalana de agua, bueno, porque aquí es diferente las narices. Exactamente igual. Tiene su agencia, su historia, pero bueno, hay una ley estatal y después
son organismos para mí un poco decimonónicos. Están formulados a principios del siglo XX con una determinada historia. A ver, me estoy metiendo en la crítica, después me dice por ahí, hoy hablas más de la cuenta. Bueno, ¿y qué? Vale, no pasa nada. Quiero decir, es un problema que tenemos. Y estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a la propuesta, a los proyectos demostradores. Estos primeros, por ejemplo, el que se va a poner el botánico ahora, bueno, ellos mismos me dieron el truco, porque tú puedes hacer una instalación con carácter experimental, que significa que te dan caducidad, la pones 2 años y la quitas y te comprometes a ello. Entonces eso no va a medio ambiente en Madrid porque no están obligados ellos por ley y sale todo más fácil. Entonces así consigues ir haciendo los demostradores. Pero de verdad, o sea, diseñas la turbina, lo difícil es esto, Lo difícil es el tema burocrático, exageradamente difícil. Una cosa, un agua al que no le haces nada, es un agua que coge, está cayendo, haciendo una cascada, haciendo espuma y dice, en vez de hacer espuma, déjame capturar esa energía. Difícil, pero por la legislación. ¿Hay otra pregunta? No, yo quería preguntarle a Bornay, pero bueno, más o menos las preguntas que han hecho antes ya me queda claro. La opción de poder hibridar esos aerogeneradores con instalación solar, viendo un poco las limitaciones a nivel de instalación en núcleos urbanos, que no están prácticamente limitadas o existentes, ¿no? Las opciones de hibridación nos queda fuera de casco urbano. Sí. O dentro de casco urbano, pero no céntrico. Chalets, por ejemplo, hay incluso adosados que sí que tienen una instalación eólica hecha, pero tiene que ser un adosado que tenga terreno para ello. Vale, para esos 13 metros que comentaba. Un adosado muy grande. Pero hay, hay. Eso dicen. Y en España, esto fuera cambia. No, a ver, si te vas a Estados Unidos, evidentemente cualquier casa tiene una parcela enorme. O si te vas a África, a una zona en vías de desarrollo, les da igual que hayan 13 metros o mientras funcione y no sea peligroso. Es la necesidad que ellos tienen, por la que tenemos nosotros, eso ya es un poco cosas de arriba. ¿Hay otra pregunta? Sí, David, Pellet. Serían 2 preguntas. ¿Cómo está compuesto el pellet? ¿Es simplemente madera? Simplemente madera. No lleva ninguna aceite. Ningún tipo de aditivo ni ningún ligante. La propia resina de la madera es suficiente para ligar el producto con el tratamiento que se hace de una presión potente. Esos motores, de ahí son motores de 300 kilovatios, motores de 450 caballos. ¿Y cómo influye qué madera tenga? ¿Qué madera proviene? Por ejemplo, pues mira, es una pregunta interesante porque hay un error de base. Al final esto no deja de ser una forma, digamos, evolucionada de utilizar lo que se utilizó toda la vida para calentarse, que es leña. Y la gente todavía tiene cultura de usar la leña. Y dice, la mejor leña es la de roble. Y de verdad, como leña. Para el pellet, el mejor producto es cualquier conífera. Porque la resina tiene más poder calorífico intrínseco que tiene el roble, por ejemplo. Ahora bien, dice, bueno, pues eso no me casa porque yo tengo una cocina de leña, le meto un tocho de roble y eso calienta y dura. Y le meto uno de pino y no. Que claro, porque estás metiendo mucha diferencia de kilos de combustible. El tema está en la densidad. ¿Qué pasa? Que al pellet la densidad se la damos nosotros artificialmente. Y a igual densidad, intrínsecamente, las coníferas, las resinosas, tienen más poder calorífico que las especies, digamos, frondosas. Pero se puede hacer indistintamente, ¿no? Eso no quiere decir que no se pueda utilizar, quiere decirse que es mejor el conífero porque tiene un poco más de poder calorífico y porque la propia resina hace de ligante natural, es más fácil hacer pellet de una resinosa que de una madera más dura y que no tenga esa facilidad. Vale. ¿Hay posibilidad de hacer pellets de rastrojo? Sí. Sería, digamos, sería otra calidad de pellet, probablemente no admite el uso doméstico en instalaciones pequeñas. Hay pellet de carácter industrial que se puede hacer de todo tipo, se hacen de rastrojo, se hace de paja, se hace al final, simplemente es una materia prima que arde, que es combustible, que es capaz de generar calor, pues prensarla y compactarla para optimizar ese rendimiento, secarla, prensarla y compactarla y facilitar el transporte. Se puede hacer de casi todo. ¿Qué pasa? Que
Si utilizamos rastrojos y ese tipo que se coge del monte, tiene un contenido normalmente más alto en tierra, porque es imposible que eso venga limpio, y eso lo que produce luego es un contenido mucho mayor de cenizas, y en instalaciones pequeñas la madera. Otra de las cosas que se controla, que no lo dije antes en la certificación, es la temperatura de fusión del pellet. La madera funde muy mal, funde por encima de los 1200 grados, que no se alcanzan en ninguna caldera doméstica ni en muchas industriales. Sin embargo, si lleva contaminación de tierra, sílice o tal, pues eso funde a 400 o 500 grados, y lo que hace es una piedra que tapa el quemador y hace que eso no vaya. Pero para usos industriales, en calderas que están preparados para ello, no hay ningún problema. En Inglaterra hay unas cuantas térmicas de mucha potencia que se han reconvertido para, en vez de carbón, utilizar pellet. Hay un mercado potente de pellet industrial. Yo hablé más del doméstico, pero hay un mercado potente de pellet industrial. ¿Y de cáñamo? También, al final, hay incluso planteamientos con cultivos energéticos, es decir, plantaciones de muy corto ciclo que se hacen específicamente para luego cortarlas y quemar. Ahí, con las de ciclo corto, o las especies que crecen muy rápido, el problema para el uso doméstico está en el cloro. Tienen un contenido alto en cloro. Cuando eso se quema, se produce una reacción química, genera ácido clorhídrico, que es tremendamente corrosivo y afecta a la vida de los equipos de una forma seria. Yo tengo una pregunta para Esteban. Siempre que hablamos del uso en residencial, en eólica, estamos hablando de instalaciones mixtas. ¿Y 100% eólica? Existe, igual que existe 100% fotovoltaica. ¿Existe 100% fotovoltaica? Igual. Lo único que es... no unes la potencia, ¿vale? O sea, el añadirle una instalación a una instalación fotovoltaica ya existente o en programa, una eólica, sobre todo, suele ser para suplir las pocas horas de sol. Al revés, ya no sería para suplir las pocas horas de sol, o sea, de aire, porque aire hay mucho, sino por la potencia de un aerogenerador. Es decir, tú en paneles solares puedes poner toda la potencia que puedas dentro del marco legal y del espacio físico del que tú dispongas. Pues poner 20 kilovatios. Un mini aerogenerador de 20 kilovatios no. Tendrías que combinar diferentes, ponerlos en paralelo, etcétera, etcétera. Pero sí que es posible. Aquí en España no sé, o sea, se ve muy poco los generadores de eje vertical en vez de este tipo de generadores. ¿Es por algo o...? Primero, a ver, no hay tampoco mucho mercado. El precio, o sea, que no haya tanta demanda y que no haya tanto fabricante, el precio es más alto y el rendimiento en teoría es menor. Si no es para un sitio muy concreto, porque las aspas irían, digamos que en dirección contraria, espacio físico, tampoco tiene mucho sentido también por el coste. Por eso no se ve mucho, no por otro motivo. Pero sí que hay, ¿Alguna pregunta más? Por reiterar los agradecimientos a los tres ponentes y a los asistentes por venir a esta mesa y a la Feria de Norte Renovables. Una cosa.